Saludos mi gente, bienvenidos a mi canal Madrid Real con Birmari. Muy buenas noches. Sería ya acá hora Chicago. Sí, ya estamos de noche. Este videito va a salir ya mañana por la mañana. Y hoy quiero hablar de ese alineaciones, mi pronóstico, mi previa entre el Real Madrid y Chelsea en la Champions en el día de mañana. Sí, de eso quiero hablar en la noche de hoy, para dejar mi pronóstico a ver quién se va a llevar ese partido mañana. Vamos allá. Bueno, pues sí, hoy me toca hablar de ese partido de mañana, de esa Champions, Madrid contra el Chelsea, el cual sabemos que ya la liga, el Real Madrid la ha perdido, el Real Madrid ya está, como decimos, descualificado, pero hay que tener mucho cuidado porque ahora mismo el Atlético de Madrid está a 2 puntos del Real Madrid. Yo espero que por lo menos nos cualifiquemos en esa segunda posición y que no hagamos un ridículo en la liga y estemos a tercero o cuarto, porque sería la verdad que algo muy ridículo del Real Madrid. Pero en fin, Real Madrid, como sabemos, está más enfocado, y yo creo que lo he visto en ese partido contra el Villarreal. Yo creo que un Karim Benzema, un Rodrigo, ¿quién era el otro? Un Rudiger, un Lucas Vázquez, que la verdad es un partido horrible. Estas personas ya están concentrados en ese partido de la Champions y de la Copa, y que me imagino que estos son sus objetivos que tienen ahora para estas competiciones. Bueno, también tengo que decir que en ese partido del Villarreal, ustedes saben que el Real Madrid pues perdimos esos 3 puntos, pero fue un buen partido, el cual, cuando digo fue un buen partido, hay varios jugadores que puedo sacar, como a Vinicius, como a Asensio, como a Rodrigo. Esos son 3 jugadores que se destacaron mucho en ese partido del Villarreal, el cual yo estoy más que segura que lo que es Vinicius y lo que es Rodrigo, Ancelotti en este partido de la Champions, yo creo que los va a utilizar como 11 inicial. Pero más adelante le diré cuál es mi 11, el que yo creo que Ancelotti va a salir y que puede ser que lo utilice mañana en esos 11 iniciales. Bueno, sí, y el Chelsea, que es el Chelsea de Frank, del nuevo técnico, que por fin ya le tienen un técnico a este equipo. Como bien sabemos, el fin de semana pasado ha jugado contra el Wolverhampton, el cual el Chelsea ha perdido 1-0 contra ellos, y esto es una gran preocupación para el entrenador y para el equipo azul de Londres, que a la verdad, lo triste es que este nuevo técnico ha cogido este equipo y ese primer partido que ha jugado pues lo perdió, y pues que me imagino que esas son unas malas sensaciones para él y para los aficionados, porque la verdad del caso que uno espera que cuando llegue un nuevo técnico pues ese técnico te haga una diferencia. Pero vamos a ver, nos pueden dar una sorpresa en este partido de mañana, el cual hay unos datos muy buenos del Chelsea contra el Real Madrid que yo me puse a buscar y me quedé un poquito impresionada con eso. Pero vamos a hablar cómo el Real Madrid y el Chelsea han llegado aquí. Como sabemos muy bien, el partido de Real Madrid fue contra ese Liverpool, el cual el primer partido contra el Liverpool, ustedes saben que el Real Madrid tuvo que remontarle al Liverpool porque iban un 2-0. El Real Madrid, como siempre, casi siempre está por debajo del marcador y siempre tiene que venir a lo último a hacer esa remontada. Esto de la remontada a mí no me gusta mucho, porque la verdad como aficionada yo sufro mucho, y no todo el tiempo que vaya perdiendo el Real Madrid quiere decir que van a hacer esa remontada y que van a ganar el partido. Pero en fin, vamos a ver cómo nos va mañana. Aparte, lo bueno de esto es que vamos a estar en el Santiago Bernabéu y que vamos a tener a nuestra afición, que por lo menos eso es un aliento, eso es algo muy positivo que vamos a tener en el día de mañana. Pero también hay que ver cómo llega el Chelsea. Sabemos que ese Chelsea en su liga no está en un mejor momento. Como bien saben, han cambiado de técnico, que ahora está el nuevo técnico Frank, y que
Como bien comenté, perdió ese primer partido este fin de semana. Pero sabemos que el Chelsea, al llegar aquí a esta ronda, el Chelsea jugó con el Borussia Dortmund, el cual empezó muy bien. Empezó, creo que fue un 2-0 que iba ganando el Chelsea. Pero cuando fue la ida, que fue contra el Dortmund, casi el Dortmund le saca ese partido porque ellos perdieron ese partido. Fue un 0-1. Pero lo bueno fue que para ellos que pudieron pasar a esa siguiente ronda. Pero aquí es donde viene lo curioso del Chelsea, es que he estado buscando y hay que tener en cuenta que este Chelsea es uno de los pocos equipos que le ha ganado al Real Madrid, que le ha ganado. El cual las últimas veces ha tenido 4 victorias y 2 empates. Y esto es en general. Y en la Champions ha tenido 2 victorias, un empate, y el Real Madrid ha tenido una victoria, que quiere decir que ha sido uno de los equipos que le ha ganado bastante al Real Madrid. Es uno de los equipos que hay que tener mucho cuidado. Vuelvo y digo, yo sé que ellos no están muy bien en su liga, pero es un equipo que hay que tener en cuenta y mucho cuidado. El Real Madrid en el Santiago Bernabéu nunca le ha ganado al Chelsea. No le ha ganado. Esto es algo muy importante, ya que el partido va a ser mañana en el Santiago Bernabéu, y hasta el sol de hoy no le ha ganado al Chelsea en nuestra casa. Eso es algo que yo a la vez no sabía, no es que no sabía, no tenía esa conciencia. Maybe estos datos, sí sé que el Real Madrid ha perdido contra el Chelsea y todo, y que ha quedado empate, pero no sabía estos datos, esta información así que es muy específica, el cual a mí me ha dejado en un shock, porque mañana el partido, que es el vuelta, es en casa, y pues hay que tener mucho cuidado, porque aunque el Chelsea no viene de una buena temporada en su liga, es un equipo que hay que ver que también tiene buenos jugadores. Como yo quiero comentar de nuestro jugador Vinicius, para mí es uno de los más importantes en el día de mañana. Como bien sabemos, Vinicius ha tenido 44 partidos, en cual de eso lleva 21 gol, 15 asistencias, y fue el jugador del año pasado de la Champions, ese jugador que nos dio esa victoria en ese último partido contra el Liverpool, que también hay que ver que Vinicius está marcando en la Champions. Si más no me equivoco, Vinicius lleva en la Champions más que Benzema, creo que lleva 6 goles y 3 asistencias, y eso es algo muy bueno para Vinicius, porque quiere decir que Vinicius en estos partidos, para mí, en todos los partidos, es un jugador que siempre hay que tener en cuenta, que siempre hay que buscarle. Y yo sé que a veces yo digo que hay que tener cuidado con Vinicius, porque saben lo que su rapidez, cómo él juega, su regateo, es un jugador que es muy, yo siento que tiene mucha pasión por el fútbol, como en ese partido de Villarreal. Era uno de los que tú veías que lo vivía el partido, no como un Lucas Vázquez, que yo siento que, Dios mío, que a veces iba caminando, era como que no le daba esa importancia, aunque yo sé que estamos perdiendo la liga, pero Vinicius era como que no, esto para él era como una final, y creo que mañana va a ser uno de los jugadores que hay que tenerlo en cuenta. Aparte de Benzema, también hay que tenerlo en cuenta, porque sabemos que ya Benzema está viniendo de una recuperación, de una lesión, que ya yo he visto que los últimos partidos ha estado mejor. Es un Benzema que veo que ya está marcando goles, que ya se está encontrando un poquito mejor en su posición, aunque en el último partido vi que caminaba y lo sacaron en el minuto 50, algo así, pero me imagino que era también por este partido de la Champions. Otro que veo que también está muy bien es Rodrigo, también creo que Rodrigo va a ser muy importante para el partido de mañana. Militao es un defensa que yo creo que también lo tenemos que utilizar y tener mucho en cuenta, porque son jugadores que nos van a ayudar, son jugadores que llevan y tienen experiencia en esto. A mí, yo no sé. En Carvajal, bueno, pues Carvajal, yo con él no
ya no sé ni qué esperar porque Carvajal hay partidos que te puede jugar muy bien como otros no. Bueno, y voy a ya ir con la predicción de ese 11 inicial que están diciendo que Ancelotti puede que salga en el día de mañana, que viene siendo en la portería con Courtois. Después en defensa tenemos a Carvajal, Militao, Álava y a Camavinga, el cual, ¿saben qué? Yo quisiera que ahí jugara Nacho porque me gustaría ver a un Camavinga en el centro del campo como un pivote, pero creo que Ancelotti va a salir con ese 11 que salió en ese partido del Camp Nou contra el Barcelona, que fue un 0-4. Y en el centro del campo va a salir con el Modric, Kroos y Valverde. Y después tenemos a Vinicius, Benzema y Rodrigo. Para mí está muy bien Vinicius, Benzema y Rodrigo en la delantera. Pues sabemos que estos jugadores, a la verdad que están jugando muy bien, están muy bien concentrados. Yo, como bien dije anteriormente, veo un Benzema que ya está recuperándose, un Benzema mejor que antes. Para mí Vinicius es el mejor. Lo que no me gusta es el Modric y Kroos. Sé que los va a poner, hicieron un partidazo en el día contra el Barcelona, pero no quiere decir que en este partido, porque ellos tengan esa experiencia, porque ellos tengan ese ranking, quiere decir que ellos lo van a hacer mejor. A mí me gustaría ver un Ceballos y un Camavinga ahí, pero probablemente sí puede que salga con Camavinga como lateral izquierdo, porque bien sabemos que Camavinga también en el partido de Barcelona fue excepcional en ese lateral izquierdo. Nadie le pasaba, él tenía todo controlado ahí, el cual creo que aquí Carleto se va a ir más a la segura. Mi 11 inicial pues sería Courtois, Carvajal, Militao, Álava y ahí pondría a Nacho. Después en el centro del campo saldría yo con un Ceballos, con un Modric y con un Valverde. Y en la delantera lo dejaría igual, un Vinicius, Benzema y Rodrigo. Pero en fin, vamos a ver con lo que Carleto va a salir mañana. Yo espero que ganemos ese partido en el Santiago Bernabéu. Y mi predicción para el día de mañana, yo quisiera que ganemos un 3-0. Esa es mi predicción, eso es lo que deseo y yo espero que sea así. En fin, mi gente, que tengan un buen día. Chao, chao.